práctica. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta, La Moderna. Muchas gracias por sus amables tweets. Pues sí, voy a procurar enviar información a través de Twitter para que usted tenga más informes de este tema terrible que es el bullying. Entremos al tema de las soluciones para no dejar solamente el problema planteado aquí. ¿Cuáles son las posibles soluciones al bullying? La mayoría de los acosos escolares por bullying no son reportados. Los profesores y directivos tienden a minimizarlo y generalmente las escuelas carecen de personal capacitado para intervenir adecuadamente desde una perspectiva resolutiva. Ante el bullying, su prevención es la mejor acción a emprender, pero ante un caso de acoso manifiesto, la primera acción consiste en poner al tanto a las autoridades escolares de manera formal, solicitando su apoyo para salvaguardar la integridad emocional, psicológica y física del principal afectado. Establecer de inmediato un canal de buena comunicación entre los padres, profesores y la víctima, y acudir con un psicólogo especializado según el caso. Generalmente, la escuela opta por expulsar al acosador como una solución inmediata, pero no es suficiente, porque el agresor repetirá sus patrones de conducta en otras escuelas, por lo que es preciso que sus padres sean el primer canal de control, aunque no quieran reconocer que su hijo es hostigador, humilla y agrede a los demás. A la primera noticia de que se tiene un hijo agresivo, sus padres deben poner atención en sus conductas para corregirlas de inmediato. Saber que tenemos fallas como seres humanos y asumirlas para después modificarlas será el único camino para ser mejores personas y para vivir en armonía. Algunas posibles soluciones, que las demás nos las pongan aquí Diana Cervini y Jorge Luis Ortiz. Yo pienso que podrá pensar, sentir o saber un niño o un adolescente que aplicó sistemáticamente el bullying a uno de sus compañeros y se suicidó. ¿En qué situación está viviendo el agresor? ¿Saberse que provocó la muerte de una persona? Hablemos de más soluciones, Diana, Jorge Luis. Si queremos hacer fuertes a nuestros hijos contra el bullying, lo primero que se deben sentir es sostenidos. Y sostenidos por la familia, que es una comunidad, pero también sostenidos por las fuerzas y las armas que da la fe, de una iglesia católica, en donde no estoy solo yo directamente con Dios. Tengo una serie de mediaciones de gente que me escucha, que me atiende, que presenta fuerzas sobrenaturales a través de los sacramentos. Yo creo que este estudio de que hizo un protestante y reconoció los católicos se suicidan menos porque tienen contención social, nos debería enseñar mucho a nosotros. No dejemos todo a una sola persona, al psicólogo, al psiquiatra, al maestro, al director, al papá. No, es la comunidad entera la que tiene que dar soporte para que las nuevas generaciones se sientan acogidas y puedan enfrentar lo que es normal en toda relación humana, las fricciones. Y en esas fricciones no tenga yo que responder con violencia exagerada o serme sometido como víctima. En cuanto al sostenimiento de la familia, ya sea con el bully o con el buleado. ¿Por qué digo con el bully? Porque precisamente muchas conductas, que ya lo comentábamos hace un momento, las aprenden de casa, de la misma prepotencia, de la falta de testimonio impositivo. Es decir, si son pequeños detalles del día a día que si nosotros no consideramos en la educación de nuestros hijos, por ejemplo, si yo voy a un restaurante, trato con respeto a la persona que me está sirviendo, o en nuestra misma casa, trato con respeto a la persona que trabaja en nuestra casa, a la persona que nos lleva, que nos trae, es decir, a la persona que hace el jardín. Todos somos iguales. Y si nosotros como papás no damos el ejemplo del trato con tono humano a nuestros hijos, ¿qué va a llevar a la institución o a cualquier otro círculo fuera de casa?
la agresión que se pueda aprender en casa. Si nosotros tratamos a los hijos con, a ver, sape, o qué tonto eres, mijito, ¿por qué no haces las cosas así? Claro que lo va a llevar a otro lugar. El tono humano es muy importante en la casa, en la escuela, en todos lados, pero ¿de dónde van a aprender el tono humano? Si el niño se siente humillado en casa, él se va a sentir con esta palabra que ya es muy trillada, pero empoderado para hacer sentir mal a los demás. Y mientras más controles y mientras más hagas sentir mal a los demás o al niño que se deja, pues eso te alza más. Te dice, pues aquí todos me siguen. Eres triunfador. Claro. Ay, qué horror. Entonces, por eso nosotros desde casa es la solución, es la educación en valores, en virtudes. A esto la antropología le ha llamado regla de oro. Desde hace muchísimos siglos. ¿Cuál es la regla de oro? Se le conoce como regla de oro al principio moral ancestral que expresa en su forma positiva: trata a los demás como tú quieras que te traten a ti, y en su forma negativa llamada ley de plata: no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Estas reglas, que se consideran como el origen de los derechos humanos, se encuentran presentes en prácticamente todas las culturas y religiones para expresar que se debe tratar con consideración a todos los seres humanos, integrantes o no del propio grupo o comunidad, con la intención de minimizar el daño de los pocos o muchos a fin de maximizar la felicidad de todos. Con los siglos se distinguieron diversas formulaciones de la regla de oro, como la regla de empatía, que parte de nuestros deseos o temores expresando: lo que tú mismo temas no lo hagas a los demás, lo que deseas para ti, hazlo a los demás. Y la regla de equidad, que parte de nuestros juicios de valor y que establece: lo que reprochas a otros, no lo hagas tú mismo. A finales del siglo XIX, George Bernard Shaw estableció una precaución a la aplicación de la regla de oro en sentido activo o positivo: no hagas a otros lo que quisieras que te hagan a ti, pues sus gustos pueden no ser los mismos. En el cristianismo es principio fundamental de moral y de caridad lo que se lee que Cristo expresa en el Evangelio de San Mateo: todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganlo también ustedes a ellos. En esto consiste la ley y los profetas, y en San Lucas: traten a los hombres como quieran que ellos los traten. Hoy, ante nuevas formas de acoso social, es necesario establecer una nueva manera de expresar esta realidad ética y moral. Hay cosas que no se le deberían de hacer a nadie. Hay cosas que no se le deberían hacer a nadie. Y ahí entra, por ejemplo, el abuso sexual. No. Bueno, tenemos 4 minutitos más de programa. Yo quisiera darle a la naranja todavía, sacarle más jugo, a Diana, a Jorge Luis. Nos han dado un muy buen contenido. Profundicemos en acciones concretas, ¿no? En la escuela, en la casa. Bueno, hay un punto que ya ahorita se dijo en la última cápsula sobre la empatía. Y en la empatía estamos hablando de ponerse en los zapatos de los demás. Y las 3 virtudes que más debemos de enfatizar como padres para poder educar es la paciencia, la prudencia y la generosidad. De esas nos llevan a la mano para poder repartir las demás, desarrollar las demás virtudes en casa, pero como padres, paciencia, prudencia y generosidad. Eso en la casa. Y en la escuela necesitamos armar esas brigadas de profesorado, de personal administrativo, de padres de familia, que todos en conjunto y no en una confrontación sepan afrontar un problema de bullying. Y La tiene brigada que haber antibullying. la brigada antibullying. Y solamente eso con una preparación. Y esta certificación, de verdad, que si una escuela o cualquier institución educativa, desde un kinder hasta una universidad, obtiene esa certificación, es porque te está avalando que tienen el personal adecuado para poder tratar un problema de bullying. Pero muy importante, papás, de verdad,
El colegio no es nuestro enemigo. El colegio debe de ser un brazo derecho de la educación. Trabajemos con ellos para sacar adelante esos problemas en acuerdos con el colegio. Yo creo que la última cápsula fue muy enriquecedora. En realidad se resume... ¿La regla de oro? La regla de oro se resume en regresemos a lo básico. A ver, como maestros, tengo colegas que nos estarán viendo. ¿Qué hacer? Regresemos a lo básico. Sentido común. No te lleves con tus alumnos, porque te puedes hacer tú también acosador, y además tienes poder, que te hace un verdugo mucho más fuerte, ¿no? No pongamos a los muchachos en situaciones de riesgo. Vamos a imaginarnos que tú eres el agredido. No es cierto. Vamos a ver cómo funciona solito el grupo y no les demos ideas, porque también eso puede ser dañino. O sea, si empezamos trabajando conmigo, ¿se acuerdan cómo empecé yo? No enseñemos a odiar, enseñemos a amar. Entonces, en lugar de enseñar a no hagamos bullying, enseñemos a convivir. Yo creo que eso es lo importante. Enseñemos a convivir con estas herramientas que Diana nos está dando, con la regla de oro, con el evangelio. Enseñémonos a convivir, porque si nos fijamos en lo malo, lo que estamos haciendo es preparándolos a que repitan el mismo esquema que no queremos. ¿Qué expresiones de los hijos podemos identificar como que ya se sufre una situación de estas? Por ejemplo, que tu hijo te diga, sácame de esta escuela. Claro. O ya no quiero estar allí el próximo año. Cualquier cosa que se relacione con el tema escolar es algo que los altera mucho, les presenta mucha ansiedad. ¿Qué otras expresiones en ellos? Cuando descubras que te responden sin necesidad, con miedo. O sea, de repente te asomas para ver qué están haciendo en el trabajo y se defiende. Este chico está sufriendo acoso de bullying, porque se defiende, no sabe ni de qué, pero se defiende. El miedo a lo cibernético, la angustia, pero hay que tener cuidado porque también pueden ser síntomas de otras realidades peligrosas. Pero lo importante es estar atento de tu hijo. Tu hijo tiene un comportamiento prácticamente predecible. Si de repente hay un cambio importante en su vida, es que algo está pasando. Puede ser bullying o otra cosa grave también. ¿Qué expresiones podemos identificar para identificar si acaso el hijo es un agresor o un verdugo? Parece que no, pero sí también vemos que con los hermanos chicos está muy violento. O con las mascotitas, también parece que no, pero también que pisotean a las mascotas. Y también podemos tener llamadas del colegio. Ahora, esta cuestión de que si molestan a los hermanos pequeños o se van contra las mascotas, hay que ver en qué sentido lo estamos viendo, porque puede ser tanto del bully como del buleado, ¿no? O sea, la víctima en su casa es violento. Sí. Claro, como no se puede defender en la escuela, entonces en la casa se hace agresor. Así es. Ay, Dios, no, cada vez le encontramos más y más y más. Jorge Luis, ¿algo más? Tu hijo es agresivo cuando empieza a referirse a los demás con palabras despectivas. Es un punto rojo. A lo mejor todavía no es el bulliador, pero es importante reconocer que si se refiere al amigo, al que no sirve en la casa, al policía, al que vio en la calle que no conoce, con alguna frase despectiva, hay que estar atentos. Porque de entrada lo que debería ver en el otro yo es a un ser humano, y no a cualquier ser que merezca una palabra despectiva, hiriente, aniquiladora. Porque ya es personal. Ya. Muchas gracias, Jorge Luis. Gracias, Roberto. Muchas gracias, Diana. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Termino recordando estas reglas. La regla de oro. Trata a los demás como tú quieras que te traten a ti. O en negativo, la regla de plata, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. La regla de empatía. Lo que tú mismo temas, no lo hagas a los demás. Lo que deseas para ti, hazlo a los demás. Son normas básicas de convivencia. La regla de equidad. Lo que reprochas a otros, no lo hagas tú mismo. Muchas veces no hay que educar con palabras, hay que educar con acciones, con comportamientos, con formas de ser así. George Bernard Shaw, no hagas a otros lo que quisieras que te hagan a ti, porque sus gustos no pueden ser los mismos. El Evangelio en San Mateo, todo cuanto quieran que les hagan los demás, háganlos ustedes también a ellos. O sea, a Jesucristo, ¿no? Y en San Lucas, traten a los demás como quieran que ellos los traten. Y la última, la de un servidor. Hay cosas que no se le deberían hacer a nadie. Y si esa persona se suicida, ¿qué cosa para el agresor?
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias de nuevo, Diana. Gracias. Muchas gracias. A nombre de la producción de Bericre, el staff técnico de TV Mexiquense, le deseamos una feliz semana. Dios le guarde. Gracias.